Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Ojalá sea así, que yo cierre con broche de oro. Me da gusto ser el último en presentarme aquí porque pues he tenido oportunidad de escuchar a todos los ponentes y aprender de todos ustedes. Yo la dirección de esta revista la tomé escasos 3 años, entonces apenas estoy concretando algunas cosas y con lo que me llevo de este simposio, sé que he hecho bien, pero sé que voy a mejorar mucho con estas ideas que ya me llevo. Agradezco al maestro Jesús Mendoza, al licenciado Javier Sánchez, al doctor Soto como nuestro anfitrión, por hacernos una estancia aquí muy agradable. Yo me siento en casa. Y bueno, para no entretenerme más, quisiera pasar directamente a la ponencia. La voy a dividir en 2 partes. Primero es darles a conocer la revista. Tal vez muchos de ustedes no la conozcan, así es que me voy a entretener un poquito en ello y después voy a hacer énfasis en el proceso de dictaminación que tenemos, ¿no? Y voy a hacer un poquito de divulgación al respecto. ¿Así está bien? Así. Muy bien. ¿Podemos, por favor, pasar a la diapositiva siguiente? Muy bien. Bueno, nosotros en la ciudad de Oaxaca, yo trabajo en la Universidad Tecnológica de la Mixtec. Está en la ciudad de Huajuapan de León, está a unas 3 horas de aquí. La universidad fue fundada en 1996 por el doctor Modesto Seara Vázquez, que hace como 30 años era catedrático de Ciencias Políticas en la UNAM y después, se fue para Oaxaca a invitación del entonces gobernador. A los 5 años de fundada la universidad aparece la revista Temas, por lo que estamos cumpliendo 20 años ya con 60 números, ¿no? Y a pesar de ello, no había sido conocida tanto hasta la inclusión de la misma en el índice de revistas de divulgación. Cuando la revista se incluye en este índice de revistas de divulgación del CONACYT, sucedió que nuestras publicaciones se diversificaron, empezamos a recibir muchas aportaciones de universidades de toda la República, y inclusive también algo que notamos mucho era que, al menos cuando yo tomé la dirección, teníamos alrededor de 15 o 20 árbitros. Al momento, en estos 2 años y medio, 3 años, hemos llegado a 150 árbitros y están distribuidos en toda la República Mexicana. Parte de ello yo lo atribuyo, por supuesto, a ser parte de este índice, ¿no? Nos reconocen y tanto los autores como los árbitros y la comunidad en general, ¿no? Un poquito ya… todavía en la anterior, por favor. Así, gracias. Sí, ¿quién es mi equipo? Mi equipo, lo conformamos 17 consejeros, 6, 7 somos de la misma universidad, los demás son externos, son miembros externos. También tenemos 2 diseñadores, tenemos un revisor de estilo, tenemos un reportero, se puede decir un periodista científico, se encarga él de una sección de la revista. ¿Qué tipo de artículos recibimos? Recibimos tanto de divulgación como científicos. A veces se nos carga un poco más hacia el lado científico, pero seguimos tratando de impulsar lo que es la divulgación en sus distintas formas, ¿no? ¿A quiénes nosotros vamos o perseguimos que nos lean, ¿no? Básicamente, académicos, investigadores,
estudiantes de licenciatura. Muchos de los investigadores de los cuales publicamos sus trabajos a veces nos dicen, ¿no?, cuando ya están esperando la publicación, oye, ¿para cuándo está mi publicación? Porque quiero el material y lo voy a enseñar en mi clase. Entonces yo veo ese impacto muy profundo en lo que son a nivel licenciatura. Los estudiantes están leyendo nuestra revista a través de sus profesores y bueno, ese es nuestro público, ¿no? Estudiantes de licenciatura, académicos e investigadores. Tenemos la versión impresa, tenemos un tiraje cuatrimestral, una revista cuatrimestral multidisciplinaria, un tiraje de 1000 unidades y también tenemos la versión en línea. Allí sí creo que me falta trabajar un poco porque lo que decían o lo que han dicho varios de ustedes, casi yo sí tomo el PDF y lo subo, pero lo reconozco y sí me falta trabajar en ello, ¿no? Y es algo de lo que me llevo también muy importante de este simposio. Pasando a lo que es ya el proceso de dictaminación, pues es similar al que muchos de ustedes llevan a cabo o llevaban, porque bueno, pues veo que también algunos de ustedes utilizan la parte de que ya está automatizado, ¿no? Nosotros todavía no hemos dado ese paso. Entonces, bueno, pues este proceso inicia cuando el autor envía su aportación, nosotros la recibimos. Yo o algún otro consejero, pues somos el primer filtro, así como el doctor Soto, también damos el primer recorte, el primer rechazo o la aceptación, ¿no? De allí, bueno, si nosotros aceptamos lo que es el contenido y la forma, que tenga la estructura al menos básica, pues enteramos al autor de que empieza el proceso de dictaminación. Pasamos a buscar los árbitros. Tenemos, les decía, una cartera de 150 árbitros. Si no tenemos dentro de esta cartera algún investigador con el perfil adecuado, buscamos en las instituciones de educación superior que sean acordes al contenido del artículo. Posteriormente, que identificamos cierto número de árbitros, los seleccionamos y los contactamos, los invitamos, les enviamos el resumen de lo que es la aportación o la introducción, dependiendo del tipo de artículo, y bueno, ya nos responden si quieren ser árbitros y se inicia o se continúa con el proceso. Les enviamos la aportación junto con un formato para que nos emitan su dictamen. Les corresponde entonces hacernos llegar el formato lleno con su dictamen y algunos comentarios que ellos necesitan hacer para que, bueno, nosotros también tengamos forma de enviárselo a los autores y, bueno, que nos devuelvan ellos sus respuestas, ¿no? Que es lo que, bueno, les muestro aquí en el diagrama. Comunicamos los dictámenes al autor o autores para que realicen las correcciones y nos devuelvan su aportación ya corregida. Nosotros, yo junto con los consejeros, hacemos la revisión, verificamos los cambios que se hicieron y, bueno, emitimos el dictamen final, ¿no? Como verán, pues es el mismo procedimiento que muchos de ustedes siguen o han seguido en años anteriores, ¿no? Y ahora paso a la parte de divulgación. Ahí yo he señalado 3 cuadritos en amarillo, que es donde yo, bueno, y los consejeros pues tenemos que decidir, ¿no? Tenemos que hacer decisiones, que tomar decisiones, y lo que yo quiero aquí hacer es mostrarles, hacer la difusión de un método de decisión que yo he notado que, bueno, tal vez alguno de ustedes lo haya escuchado mencionar, pero bueno, yo no lo he visto tan aplicado, pero a mí me ha servido en varios contextos y quisiera yo ahora traerlo a la revista. Entonces, por favor, si me ayudan con la siguiente. Este método se llama proceso analítico jerárquico y tengo la intención de aplicarlo en estos 3 cuadros amarillos que vimos del proceso de dictaminación, porque es donde nosotros en la revista pues tomamos decisiones. Y de lo que trata este proceso analítico jerárquico es de tratar de quitar a veces esa subjetividad que cuando se toma una decisión en grupo, que no nos ponemos de acuerdo, que algunos decimos sí, otros no,
otros estamos indecisos. Entonces, este proceso pues trata de estructurar una respuesta en la que todos converjan, en la que todos estén de acuerdo y que sea útil. Entonces, tenemos 3 niveles acomodados de manera jerárquica. Tenemos el objetivo de la decisión, tenemos los criterios con los cuales nosotros vamos a juzgar como grupo, como tomadores de decisiones, las alternativas y precisamente las alternativas que tenemos y que van a pues ser el objeto de la decisión, ¿no? Por favor, la siguiente. Tenemos entonces este planteamiento jerárquico en el cual nosotros en el nivel 2 y 3, es decir, en los criterios y en las alternativas les vamos a dar una asignación, les vamos a asignar pesos, ¿no? A cada uno de estos criterios y a cada una de estas alternativas. Les vamos a dar un tratamiento matemático y este tratamiento matemático justifica por medio de un índice de consistencia la subjetividad del procedimiento, del proceso de la asignación de pesos. Entonces, bueno, pues este es un método de decisión multicriterio que pretende reducir esa subjetividad o ambigüedad que nos envuelve como grupo cuando necesitamos tomar decisiones precisamente con muchos actores y que pretende pues entonces ponernos de acuerdo a todos, lograr el consenso de varios tomadores de decisiones. Estoy contento con el procedimiento que les acabo de mostrar de la dictaminación, pero he identificado estas 3 partecitas en las cuales creo que si aplico esta metodología pues puedo mejorar, ¿no? Por favor, la siguiente. Por ejemplo, al seleccionar y contactar árbitros, pues mi objetivo es precisamente seleccionar el mejor árbitro para un artículo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a seleccionar? Pues tengo varios criterios, por ejemplo, su perfil académico, qué tanto se apega al contenido del artículo, si es investigador o si es periodista científico, por ejemplo, su ubicación geográfica y su grado académico. De alguna u otra forma, pues manejamos estos criterios, ¿no? Para poder seleccionar el árbitro. De esos criterios, pues yo tengo varios candidatos que muy bien, cualquiera de ellos pudiera ser el idóneo. Entonces, ¿cómo lo escojo si tengo 2, 3, 4, 5 árbitros? Bueno, pues empiezo por asignar pesos a cada uno de los criterios, como son perfil académico, investigador, etcétera, y también a los candidatos, ¿no? Cómo los candidatos llenan cada uno de esos criterios. Aplico este método matemático, que es en el que se basa el proceso analítico jerárquico, y con esto puedo seleccionar en grupo, ¿sí? Como grupo, con varios tomadores de decisión, pues el mejor árbitro o los mejores árbitros para un determinado artículo. Por favor, la siguiente. Bien, en los otros 2 cuadritos ya básicamente es el dictamen en sí, ¿no? Cómo un árbitro llega a un dictamen y nosotros como consejo editorial llega finalmente al dictamen. Yo tengo 2 herramientas dentro de todos estos pasos de dictaminación. Tengo las instrucciones de colaboración en donde precisamente pues ya voy definiendo por dónde se tiene que ir el autor. Y tengo también en la siguiente diapositiva, por favor, lo que es el formato de dictamen para los árbitros. Entonces, con estos 2 formatos me estoy haciendo de información que me van a ayudar a dar pesos, ¿sí? O también al árbitro a darle pesos a los criterios con los cuales va a evaluar la aportación, ¿no? La siguiente, por favor. El dictamen que nos puede enviar cada uno de los árbitros es que lo acepte sin cambios, que lo acepte con cambios menores, que lo acepte con cambios mayores o que definitivamente lo rechace. Entonces, la siguiente, por favor. Toda esta información pues me la da mediante este formato que le pido que llene. Entonces, ahora mi objetivo es dictaminar el trabajo. ¿Cuáles son los criterios? Pues relevancia, originalidad, aportación, etcétera. Todo lo que tengo como instrucciones de colaboración.
Y las 4 opciones que el árbitro puede tener, pues es aceptado sin cambio, con cambio menor, con cambio mayor o rechazado. Por supuesto, si 2 o 3 árbitros coinciden en que definitivamente es un muy buen artículo y lo va a aceptar, no hay vuelta de hoja y lo aceptamos. Por supuesto, bueno, hay que el Consejo Editorial en su minuta de dictaminación da el último análisis y por lo regular, si ya está aceptado sin cambios por 2 o 3 árbitros, pues se da la aceptación. En el otro extremo está el rechazo. Si tengo 2 o 3 árbitros que me rechazan el artículo, pues tampoco hay vuelta de hoja, se rechaza el artículo. Pero ¿qué pasa en medio? Cuando, por ejemplo, acepto con cambios menores, con cambios mayores, o aceptado sin cambio y alguien me lo rechaza, o etcétera, ahí se da una serie de combinaciones, dependiendo del número de árbitros. Por favor, la siguiente. Y es en donde, pues, hay que, pienso, utilizar este método porque precisamente trata de hacer a un lado la subjetividad, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, si tengo 2 árbitros, pues las combinaciones pueden ser 16. Si tengo 3 árbitros, las combinaciones entre estos extremos de aceptado y rechazo pueden llegar hasta 64 combinaciones. Bien, la siguiente, por favor. De todas esas 64 combinaciones, ¿cuál va a ser la más justa? Porque de eso se trata, de entregarle al autor pues un dictamen justo. Entonces es donde aplico otra vez el proceso analítico jerárquico, pero ahora como con un modelo más aumentado, ¿no? Tomo la relevancia, originalidad, claridad, citación, etcétera, que el árbitro o los árbitros del artículo ya han tomado en cuenta, más cuando recibimos nosotros estos arbitrajes, le damos oportunidad, por supuesto, al autor de que pues mejore la calidad del escrito. Entonces, tomamos 2 criterios más: qué tan rápido nos responde y los cambios que hace, ¿no? Con esto volvemos a aplicar, volveríamos a aplicar el método y entonces ahora sí lo aceptamos como consejo editorial, lo rechazamos o damos una oportunidad de una segunda revisión que inclusive consideramos, ¿no? Y bueno, pues esto es un proyecto que tengo pensado para mejorar esta parte de dictaminación. Les comento, estoy conforme hasta el momento con cómo lo llevamos, pero he visto estas áreas de oportunidad y quise compartirles este método porque, bueno, a mí me ha servido en otros contextos y no he visto que sea tan divulgado como otros métodos, ¿no?, de decisión multicriterio. Pues sería lo que quería compartirles. Agradezco su atención y espero que al igual que ustedes me aportaron mucho, pues yo les haya aportado algo también aquí. Gracias. Pues muy interesante trabajo, lo felicito, ¿no? Gracias, doctor. Muy interesante la manera como hacen la selección de los artículos y elaboran los dictámenes. Solo que yo quería preguntarle una cosa, ¿no? Nosotros también tenemos más o menos las mismas opciones, tenemos una hoja frontal, pero también tenemos una hoja de comentarios. Sí, doctor. Y entonces, pues muchas veces lo que dice los referees en la hoja en la que dictamina claridad, exposición, una serie de cosas, pues a veces no coincide con lo que dice después. Así es. O hay veces que pues un argumento de un árbitro pesa más que el de otro, porque cuando es el comentario libre, ¿verdad?, pues algunos ponen algunas cosas que no hemos nosotros considerado o que no es claro para nosotros lo que quiere decir, y entonces nos meten en un problema, ¿no? Y entonces muchas veces pues tenemos que dictaminar ante 2 o 3 situaciones, porque cuando hay dos opiniones, sobre todo diametralmente opuestas, pues acudimos pues a un tercer árbitro y luego a veces nos mete más en problemas, y entonces tenemos que dictaminar sobre lo que quiere, sobre qué opinión pesa más, y esto se vuelve algo cualitativo. Y entonces pues ahí, pues ahora sí que el prestigio del árbitro, la claridad de la exposición, de la argumentación o lo que sea pesan, y entonces pues tomamos a veces
A pesar, y esto pasa en las revistas también internacionales, a mí me ha sucedido que yo digo, ¿cómo es que me rechaza un artículo cuando 2 árbitros me lo aceptaron? Y el otro me dijo una sarta de, pues de verdades, a lo mejor, ¿verdad? Y me lo rechazaron. Y a lo mejor porque el otro pues tiene más prestigio, porque tiene argumentación más, vamos a decir, adecuada o más en línea con lo que el editor piensa. Entonces lo rechazan. Hay una parte cualitativa ahí que creo que es importante. Es como consideran esto. Tienen también además esta cosa de criterios o de texto libre, y si lo tienen, cómo lo toman en cuenta versus esta parte que es un poco impersonal, inconsciente, ¿no? Claro, sí, doctor. Dentro de nuestro mismo formato, bueno, yo pienso que implícitos hay varios filtros. Primero, nos aseguramos de que, por supuesto, el árbitro sea lo más apegado al tema, ¿no? de la aportación. Buscamos que que tenga el nivel de doctorado normalmente, o de maestría, pero con mucha experiencia en el área. Entonces, ese sería un filtro. El siguiente es cuando le enviamos la invitación y un resumen, pues él nos dice si se siente apto o no para hacer la revisión, si es de su área. Nos contestan, allí yo pienso que hay otro filtro. Entonces, no son explícitos los filtros, pero sí encaminamos estos formatos a que sea lo más justo posible. Y aunque no estamos aplicando el proceso analítico jerárquico, sí tratamos de hacer lo más objetivos posibles con las opiniones de los árbitros y el criterio como consejeros editoriales para llegar a un dictamen lo más justo posible, ¿no? El problema se da cuando son 3 árbitros, por ejemplo, igualmente capacitados. Por supuesto. Y las opiniones son distintas. Entonces ahí viene la toma de decisión del editor, ¿verdad? Que dice, yo le creo estos y no estos, le creo a uno y no a 2, o no les creo a ninguno y se lo mando a otro, no sé. Ahí ese es un problema que siempre tiene el editor, sí, ¿no? Sí. Y yo, como editor de ciencia, yo nunca sé qué hacer. Consulto a veces con el comité editorial, el comité dice cosas, a veces nos quedamos con la duda, y siempre un poquito cuando rechazamos un artículo, cuando hay estas diferencias, con un poquito de remordimiento de conciencia, ¿no? Así es, sí. Otro filtro más, yo pienso que es cuando nosotros le mandamos al autor las correcciones y vemos a la vuelta, cuando él nos regresa a la revisión, cómo respondió a las observaciones de los árbitros. Hay quien dice, el árbitro está mal porque por esto y esto, y dan los argumentos. Y si es necesario, nosotros, en el consejo editorial determinamos que a una segunda revisión o al árbitro al que le está contestando, darle la contestación, la respuesta del autor, ¿no? Y entonces, sí, son varias veces que a veces el artículo va y viene entre el autor, nosotros como dictaminadores finales y los árbitros. Uh-huh. Hola, buenas tardes. Estaba viendo aquí la revista online. Sí. Me parece muy bien todo lo que has expuesto y es muy interesante el método de dictaminación, pero mi pregunta para ti es ¿por qué se considera esta una revista de divulgación? Cuando todo lo que tú has expuesto y todo lo que yo puedo ver aquí, digo, a reserva que no la leí ahorita, ¿verdad? Pero es de una revista eminentemente académica. No es para el público en general, tiene criterios académicos, se dictamina con esos criterios. Incluso mencionaste, ¿no?, el grado que tienen que tener los dictaminadores, claro, la estructura de todos los artículos de una revista científica especializada. ¿Por qué podríamos nosotros considerarla de divulgación? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, yo tengo 2 años y medio, casi 3 de director de la revista. Cuando llegué ya la revista estaba en el índice y sí se reciben artículos de divulgación. En las instrucciones de colaboración pues viene algo al respecto.
Y caemos un poco también en lo que es la posición de otras revistas, inclusive como la del doctor Cadena, que bueno, también del Colegio de Postgraduados, pues también un poco se inclina a veces a la parte académica o de investigación, ¿no? Sí, nosotros tratamos de que nuestros artículos igual tengan muchos elementos gráficos, no todos, pero sí cuidamos eso. Hemos incorporado al periodista científico también para que aporte dentro de la revista. Tiene una sección él, dentro de la misma. Él tiene su programa sabatino de divulgación de la ciencia en la radio local. Entonces nos ayuda y tratamos un poco de encontrar el balance con él, ¿no? A veces nos ayuda a leer también en el primer filtro. No es muy común porque él tiene la sección dentro de la revista, pero sí tratamos un poco con su presencia de pues balancear como lo que pudiera verse que nada más nos está tratando de hacer de investigación, ¿no? Entonces, eso es por lo que yo todavía me considero de divulgación y estoy muy feliz en el índice. Sí. Yo te quería preguntar, no conozco este método, supongo que es un método ingenieril básicamente, ¿no? Así es. Que quieres incorporar para evitar todos los problemas que hay en la revisión por pares, ¿no? ¿Tú asignas puntajes numéricos a cada una de las respuestas? Sí. No, a cada uno de los criterios. Pero cuando tú ves las hojas de evaluación, ¿tú le pones un puntaje, digamos, de 0 a 10, así a cada cosa? Sí, tendría que ponérselo. No lo he implementado, pero sí tendría que ponérselo a cada uno de los criterios de evaluación y así hacérselo saber a los árbitros. O sea, en la parte de explicarle el método a los árbitros, pues lo veo un poco difícil, en el sentido de que, bueno, me va a decir, pues yo nunca he tal vez utilizado este proceso, o pues yo dictamino de otra forma, y tal vez hasta me digan, pues si quieres mi dictamen, pues te lo voy a entregar sin considerar este proceso, ¿no? Se me hace un poco difícil poder implementarlo esa parte, sin embargo, sí lo pudiera rescatar de manera interna al hacer la dictaminación final, al darle pesos y por lo menos que no utilice el árbitro todo el proceso analítico jerarquizado, pero sí que al menos le dé un puntaje o que califique con un puntaje que nosotros le demos sobre todos estos aspectos, ¿no? Todos esos criterios. Porque yo creo que bueno, queriendo quitar la parte subjetiva, ¿no? En la dictaminación, finalmente estarías obligando al árbitro o tú a poner un número, o sea, asignar un valor. Y eso en sí mismo ya implica un juicio de valor, ¿no? Así es. Que también podría caer en algunos sesgos, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago en el caso nuestro es evaluar la consistencia de la argumentación del dictamen. ¿Qué tanto veo? O sea, por ejemplo, hay una pregunta que hacemos es como discuta de qué se trata el trabajo, ¿no? Sí. Para ver si lo leyeron. Claro. Entonces, bueno, el autor quiere demostrar a partir del método fulano de tal, que en tales condiciones pasa tal y esto ha sido demostrado negativo con otras, en fin, o sea, primero quiero ver que el árbitro sí leyó y conoce el tema, ¿no? No obstante que nos dijo, de acuerdo al perfil que encontramos, que pensamos que era un árbitro adecuado. Ya eso no se me ocurre cómo ponerle un número, o sea, claro. Y luego cuando argumenta ya las razones, por ejemplo, ¿cuáles cree que son las principales contribuciones, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo le pones un número a eso? O sea, tú tienes que leer letras, palabras, donde el árbitro, pues, desde su conocimiento que supuestamente tiene sobre el tema, pues argumenta cuáles son los aciertos o los aportes de ese documento, ¿no? Y luego pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las principales debilidades, si las hay, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que vas contrastando las respuestas y luego yo me he encontrado con que hay contradicciones que
artículos que les ven muchas fortalezas y después no hay debilidades y lo rechazan, ¿no? Sí. Entonces, Sí. yo digo, este dictamen no puede pasar. O sea, aunque yo no conozca del tema, yo veo una inconsistencia en el dictamen. Entonces, ese dictamen, independientemente de que el cuate sea SNI o no lo sea, o viva donde quiera que sea, yo trato de darme cuenta así muy a fondo de la consistencia del dictamen en general, ¿no? Sí. Entonces, no veo, o sea, se me hace difícil. O sea, lo adecuado sería tener un mecanismo como el que tú pretendes, ¿no? Que es muy objetivo, o sea, muy numérico, pues. Que, ¿no? Así es. 6 pasó, 5 está reprobado, ¿no? Así es. Punto. Entonces, o sea, a eso es a lo que yo entiendo que tú pretendes llegar. O sea, sí. Pero se me hace muy difícil cuando en las evaluaciones, ¿no? Porque una asignación de un 6 o un 7 tiene que haber un grado de subjetividad a fuerzas en última instancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la UNAM nos evalúan como docente, ¿no? Nunca, casi nunca, muchas veces, frecuentemente, siempre, ¿no? Entonces, yo falté una clase y ponen que falté con frecuencia, ¿no? Sí. Y falté una vez y te das cuenta de los 28 alumnos que 1 o 2 lo pusieron porque les caí mal, ¿no? Así es. Entonces, obviamente tienen un sistema de cómputo que le da un valor numérico a la evaluación, tu calidad como docente, si eres bueno, si creas un ambiente de confianza, si quién sabe qué. Y yo he visto que, por ejemplo, te pongo este contraejemplo, ¿no? Un profesor que sé que es barquísimo, que yo lo conozco, porque yo coordino un programa, una especialidad, es barquísimo y sale en todo excelente. En todo sale excelente. Sí. Y los que son más exigentes son los que salen peor. Así es. Entonces ahí yo no sé, yo creo que es muy válido y muy loable el buscar esta objetividad que yo creo que está presente siempre en la dictaminación por pares, ¿no? Y que además no hay otro mecanismo mejor que se haya inventado hasta ahora, desde que las revistas son dictaminadas desde el siglo XIX, una cosa así. Entonces yo saludo, incluso me gustaría en algún momento que publicaras un artículo donde pudieras presentar esa iniciativa, ¿no? Con ejercicios quizás o con experiencias, pero siento que no se libra del problema de la subjetividad. Sí, doctor. Gracias por todo las anotaciones que me hace. Sí, este método ha tenido muchos detractores desde que surgió. El autor publicó este método en Pergamon, o sea, ya tiene sus años, y lo fundamentó en las áreas matemáticas y de psicología, y él propone este método. Tuvo muchísimos detractores, matemáticos y psicólogos, y pues él, y también se publicaron, y él se defendía y también se publicaban, y así hubo un tiempo en que se estaban, a partir de que surgió este método, pues se contestaban, ¿no? Y se regresaban las respuestas, etcétera. Yo creo que hay contextos en los que se puede aplicar, en los que lo he aplicado tal vez por mi formación de ingeniero, me han funcionado. Tal vez aquí yo estoy buscando que funcione, pero es precisamente pues esa búsqueda que bien mencionó de pues ver opciones, ¿no? Este método se pretende básicamente 2 cosas. Una, quitar la subjetividad, pero la otra parte es también que un grupo, tal vez no se quite la subjetividad, pero que al menos el grupo llegue a un consenso en una decisión, finalmente. Lo más consensuada posible, vamos a valga la redundancia. Son 2 objetivos que persigue este método. Entonces, tal vez no sirva para completamente quitar la subjetividad, pero sí al menos para que todos queden convencidos de una decisión justa, ¿no? Y tal vez pues el procedimiento de dictaminación no sea materia para poder aplicar este proceso.
Yo digo que sí, tal vez por mi formación y bueno, tal vez cuando lo aplique pues ya yo pueda ver qué tan consistente es, porque la justificación también de este método es un índice de consistencia que mide esa subjetividad u objetividad, ¿no? De manera complementaria. Entonces, agradezco su comentario. Sí, por favor, doctor. Creo que soy el último, ¿no? Bueno, yo voy a ser rapidísimo. Mira, realmente el camino, este método que nos propone, que comentas, se utiliza para evaluar precisamente la complejidad de los proyectos en el ramo de la dirección de proyectos. Sí. Y básicamente hablamos de las 46 competencias, el sistema Bolonia, y aplicamos esto y nos dice, porque el proyecto tiene un principio y un fin, un objetivo determinado, alcances, todo está así como en tiempo y forma, ¿no? Se presta perfectamente darle un valor numérico a la parte cualitativa. Así es. Y de esa forma nos olvidamos de que, o sea, de algún sesgo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el caso de la dictaminación de artículos, creo que tenemos un título, un objetivo, tenemos un problema, una justificación, y hablo específicamente en la revista, digamos, vamos a decirlo así, tuya y mía. Está muy puntual, es muy fácil ubicarlo, ¿no? El objetivo debe de dar respuesta a ese título, o básicamente el título lo convertimos en infinitivo uh-huh. y lo hacemos objetivo. Sí. Y luego hacemos la metodología y nos vamos hacia las variables que nos van a dar, nos dicen el cómo se alcanzó lo que se dicen resultados y se discute, ¿no? Finalmente lo que estamos buscando es si se alcanzó o no la causalidad y se explicó el fenómeno y en qué proporción se explicó. Yo creo que valdría, si haces este proceso, digo, es tu decisión, te vas a llevar mucho más tiempo para realizar los dictámenes. Sí. Si buscamos la causalidad con base en la lógica que busca el método científico, finalmente esto es divulgación de la ciencia, que debe de provenir en su mayor parte, no en toda, ¿verdad?, del método científico, porque hay ensayos. Creo que estaría mucho más fácil. Acuérdate que el dictamen, según yo, no es democrático. No hablemos de justicia o no justicia. Yo creo que no es democrático. Simplemente explica el fenómeno que intenta describir con el título o no lo explica. ¿Alcanza el objetivo o no lo alcanza? ¿Las variables fueron correctas o no fueron correctas? ¿Las variables fueron capaces de explicar con los resultados y cómo las discutió la persona el objetivo que explica el título? Y es la causalidad finalmente, ¿no? Lo demás de que si la cita viene correcta o no viene correcta, que a veces si el árbitro dice ya estoy cansado, ya me aburrió este cuate de mandar, que me están mande y mande, dice simplemente las citas no vienen bien y lo rechazo, ¿ah? Yo creo que es más fácil hacia la causalidad que hacia darle un valor cuantitativo a lo cualitativo, buscando un acto de justicia, que no es el caso. Claro. Sí, gracias, doctor. Sí, es, lo que volvemos a ver es que sí, es difícil dar una puntuación, ¿no?, a algo que, pues inclusive si ya está cumpliendo con la forma y el contenido y el árbitro ya nos está dando un rechazo o una aceptación, pues bueno, creo que bastaría con eso en conjunto con la opinión del Consejo Editorial para pues ya aceptar o rechazar o darle una segunda oportunidad a la aportación. Pero bueno, es un ejercicio que nuevamente, igual tomo en cuenta en este momento sus opiniones y tal vez después de hacer el ejercicio, un ejercicio en un archivo, en una aportación que nos llegue, pues ver también cómo funciona y pues ver, tiene usted razón, puede llevarme mucho más tiempo. Y bueno, hay que ver también, me va a llevar más tiempo, pero si me beneficia otra vez en un arbitraje todavía más justo, más consensuado, pues tal vez valga la pena. Pero desde el punto de vista de la investigación y de la ciencia, pues pienso que pudiera servir, ¿no?, ser un ejercicio de ciencia. Ahora, volviendo con el doctor Loeria,
sí traté de publicar esto y no sé, me fue rechazado el artículo hace años en una revista aquí en México. No sé si alguien cometió el pecado que usted mencionaba de que no se sabía del tema, porque precisamente es lo que pues vengo en este momento a compartirles. Tal vez el doctor Cadena había escuchado el método, tal vez muchos de nosotros no. Tal vez en ese momento a los árbitros que revisaron mi aportación no les pareció, no sabían, no sé qué pasó, me lo rechazaron. Pero ya lo he intentado, doctor, entonces pues tal vez valga la pena volver a intentarlo, a ver si después de 15 años me lo aceptan, ¿no? Y con sus mejoras, por supuesto, y con, por ejemplo, tomando en cuenta ahorita sus opiniones, ¿no? Pudiendo incorporarlas a esta nueva versión, a esta nueva aportación también. Bueno, yo quiero intervenir con una última recomendación. Sí, doctora. Entiendo que tu propuesta va en el sentido de la optimización de dictámenes, o sea, tratar de ser justos. Sí. Y bueno, aquí el cuestionamiento ha sido en términos de la objetividad de un proceso en el que involucra la subjetividad del tomador de decisiones. Mi sugerencia es que revises dentro de la inteligencia artificial, hay una línea abierta que trata con el manejo de la subjetividad, o sea, son los modelos preferenciales, cómo incorporar las preferencias del tomador de decisiones en estos procesos. Y aquí yo lo veo factible porque tú comentas que tienes una base de datos de árbitros de los cuales conoces su experiencia pasada. Así es. Y digamos que los principales investigadores en esta línea precisamente son los detractores de la falta de la incorporación de preferencias, de la incorporación de las preferencias de manera objetiva, porque es difícil que el tomador de decisiones lo pueda expresar como tal. Y una recomendación es en base a ejemplos, y eso te lo puede dar la base de datos que tú ya tienes. Mi recomendación, para recapitular, es que revises la literatura sobre modelación de preferencias difusas que atrapa la subjetividad de los tomadores de decisiones. Y a lo mejor por ahí podrías publicar. Tengo información, con gusto lo puedo compartir contigo, pero me parece que ese podría ser, es un área potencial no se me había ocurrido. Gracias por esa ocurrencia. Gracias, doctora, por la sugerencia, y sí me gustaría explorar ese tema que usted me dice. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Le damos un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Hemos concluido con la parte de ponencias por parte de los participantes del simposio. Quiero preguntar si se va a tomar la fotografía ahorita.